Muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta presentación sobre el programado Intellectus Statistics. Espero que disfruten la presentación y cualquier duda, pregunta, recuerden que en cualquier momento la pueden hacer. Vamos a comenzar presentándoles Yo titulé este webinar Explorando Intellectus Statistics y potenciando tu análisis de datos. Los objetivos de este webinar es presentar Intellectus Statistics a una audiencia que no está familiarizada necesariamente con la herramienta, destacando sus características claves y funcionalidades para crear conciencia sobre su potencial para el análisis de datos. Y estamos ¿verdad? Presentándolo, no necesariamente la audiencia tiene que conocer de estadística para conocer este programado. Demostrar cómo Intellectus Statistics puede agregar valor al análisis de datos en diferentes contextos, como la investigación académica y otros usos didácticos, mostrando ejemplos prácticos. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a tratar en cierta medida de comenzar con el ejemplo que les voy a demostrar en Intellectus Statistics, que vean algunas de las soluciones de algunos de los problemas desde la perspectiva de, digamos, de SPSS, que es uno de los programados más utilizados en el ambiente académico en la Universidad de Puerto Rico. Y otro de los objetivos es despertar el interés de la audiencia a resaltar los beneficios de esta aplicación y las capacidades avanzadas que tiene, así como su interfaz intuitiva diseñada para usuarios de todos los niveles. Eh, el programado Intellectus Statistics es una herramienta innovadora que fue diseñada para facilitar el análisis de datos a cualquier usuario, ¿verdad? Aquellos usuarios que conocen y dominan la estadística, como aquellos que tienen un conocimiento general de la disciplina y les interesaría pues desarrollar alguna investigación cuantitativa. Así que ofrece una amplia gama de funciones y características para satisfacer las necesidades de usuarios de todos los niveles. Algunas de las características principales de este programado es el análisis descriptivo, el modelado predictivo, las visualizaciones interactivas y la integración de datos. Desde el punto de vista del análisis descriptivo, en estadística descriptiva, permite realizar análisis descriptivos detallados para comprender la distribución de los datos y las características de los mismos. Muchas veces en la investigación cuantitativa se comienza con los análisis descriptivos y pues hay que tomar decisiones muchas veces para más adelante utilizar algunos modelos estadísticos. Lógicamente, en este caso, el investigador, si utiliza, digamos SPSS, SPSS es una herramienta muy buena, muy poderosa, pero la persona que la utiliza debe tener cierto conocimiento sobre algunos de los supuestos de algunos de los modelos estadísticos. Y entonces tiene que identificar en el análisis si se, ¿verdad? Si se sostienen esos supuestos para decidir qué análisis estadístico utilizar. Y muchas veces, pues ahí sí hay que tener un conocimiento bastante profundo de la estadística, porque es el investigador que está utilizando la herramienta, el que tiene que determinar cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, les puedo mencionar que para, digamos, una prueba paramétrica de comparación de grupos independientes, SPSS, se supone que se utilice la prueba T para muestras independientes. Entonces, cuando uno, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando uno ve el output o lo que sale del análisis,
Uno es el que tiene que interpretar, digamos, si se da el supuesto de homogeneidad de varianza. Si uno no puede interpretar si se da ese supuesto de homogeneidad de varianza, cuál de las T uno tiene que utilizar, pues entonces uno puede cometer un error. Además, en algunas instancias, si no se da el supuesto de homogeneidad de varianza, se sugeriría y el investigador utilizaría en lugar de una estadística paramétrica, una no paramétrica. En lugar de una prueba T para muestras independientes, pues utilizaría a lo mejor un Mann-Whitney U-test. Así que en ese sentido, el programado SPSS requiere un conocimiento bastante profundo de la estadística para la toma de decisiones. Este programado también facilita la construcción y evaluación de modelos predictivos para pronosticar resultados futuros, como por ejemplo los modelos de regresión. Visualizaciones interactivas proporcionan una variedad de herramientas de visualización interactiva para representar datos de manera efectiva y permite la integración fácil y rápida de datos de diferentes fuentes para un análisis completo. Por ejemplo, usted puede tener sus datos en Excel, puede tener sus datos en SPSS u otra en la plataforma. Así que permita integrar de manera rápida y fácil los datos de otras fuentes de otras plataformas. Eh, Análisis de series temporales tiene capacidad avanzada para analizar datos temporales y detectar tendencias y patrones. Incorpora algoritmos de aprendizaje automático para la construcción de modelos sofisticados. Lo que implica aquí es que, y esto se da de dos maneras. Por ejemplo, es una plataforma en la que el usuario paga una mensualidad. Entonces, como parte de el uso que tiene el usuario, es que uno puede, digamos, por ejemplo, en el caso mío, yo lo estoy utilizando hace muchos años y lo que yo he hecho es que yo a veces cuando necesitaba una aplicación que no aparecía, escribía un mensaje de que se, ¿verdad?, diseñara una nueva aplicación o un nuevo algoritmo, digamos, para análisis factorial. Y ellos contestan de que sí, de que se va a incorporar, etcétera. O sea que se incorporan algoritmos, ya sea automáticamente porque tiene un sistema de aprendizaje utilizando en cierta medida inteligencia artificial y otra es a petición de los usuarios. Y este programado ofrece herramientas de optimización para mejorar la toma de decisiones basadas en datos. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que les traigo. La interfaz es bien intuitiva, el diseño es bien amigable y es diseñada en este sentido para usuarios de todos los niveles de experiencia. Yo diría, bondad que tiene este programado es que ¿verdad? Uno puede hacer consultas, ellos tienen un personal y uno le hace consultas y ellos le responden a uno si uno tuviese alguna duda sobre alguna análisis que uno ¿verdad?, ha trabajado y quiere más información, uno puede comunicarse con ellos y pedirle ayuda sobre la interpretación y manejo de algunas de las funcionalidades que tiene. Así que hay una comunicación continua entre el usuario y el personal que está encargado de esta plataforma. Permite personalizar la interfaz y los paneles según las preferencias individuales y en la asistencia, ¿verdad?, las funcionalidades de ayuda y soporte integradas para una experiencia sin problemas. Así que en ese sentido es muy útil para las personas que trabajamos mucho, como en el caso mío, que trabajo muchas, como parte de mis funciones con el diseño de modelos estadísticos. Vamos a explorarlo, pero antes de explorarlo, los voy a llevar un poco a ver que vean un ejemplo de SPSS. Déjenme comenzar aquí con SPSS y para que ustedes vean la diferencia entre SPSS e Intellectus. Voy a abrir un archivo que es el que voy a estar utilizando para la presentación. Déjenme
buscar aquí un archivo. Ok. Este archivo, que es el que voy a estar utilizando para mostrarle algunos ejemplos, tiene dos variables nominales. La primera, le voy a explicar, estos son 40 estudiantes de un estudio que se hizo aquí en la universidad, que hice yo en la universidad, para desarrollar el IGS en el recinto de Río Piedra. Entonces, yo lo que tengo aquí es unos estudiantes que vienen, algunos de escuelas públicas y otros de escuelas privadas. La primera variable que yo tengo aquí es institución de procedencia, ¿verdad? Institución de procedencia. Eh, y aquí tengo estudiantes, estos son, ¿verdad? Tengo estudiantes, por ejemplo, de los del nivel 1 serían de escuela pública, perdón, déjenme, eh, y los de nivel 2 serían de escuela privada, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la variable sexo, está categorizada, es el sexo biológico, está categorizada como masculino o femenino. Si ustedes se fijan, aquí en los datos, la, aparecía 1 y 2 porque yo había entrado los datos numéricamente para esta variable. Yo lo que hice fue que le acabo de dar ¿verdad? Un value label, pero realmente ahí lo que hay es 1 y 2. Si le doy value labels, pues me va a aparecer lo que yo escribí. Masculino y femenino lo voy a dejar como, ¿verdad? Como estado ahí, pero las próximas variables serían aptitud verbal, sería la variable de eh, una de las variables de las pruebas de ingreso a la universidad cuando había 5 pruebas. Aptitud matemática, eh, aptitud matemática, déjenme aquí, aprovechamiento inglés, Dios mío, me- aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemáticas. Hoy día ya esas pruebas, ¿verdad? Las han cambiado y no son 5 pruebas, son 3 nada más, pero en aquel momento eran 5. Entonces, esto es una postprueba de aptitud verbal que se le dio a los estudiantes una vez pasaron por unos talleres del Centro de Destrezas Lingüísticas. Aquí lo que yo hice fue básicamente, ¿verdad? Ponerle el label, la etiqueta de lo que es cada variable, para que cuando salga el output o los resultados que da SPSS aparezcan legibles para una persona que no haya, ¿verdad?, tenido acceso a la base de datos. Las primeras dos variables hay que categorizarlas como nominales porque son sexo e institución de procedencia, sobre todo institución de procedencia, que como se incorporó un número, pues el programado aquí lo puede entender como que es una variable intervalo razón. Las demás variables, las 5 variables cuantitativas, pues las identifico como variables escala. Pero siempre en SPSS hay que indicar el nivel de medición de una variable para poder realizar análisis estadísticos. Deben estar claramente identificadas si son nominal, ordinal o intervalos razón que se consideran como variables de escala o variables cuantitativas. Ya tengo mi base de datos, así que ¿verdad? La voy a guardar, le voy a dar un nombre. eh,
datos Intellectus, ¿verdad? Y entonces la voy a guardar. ¿Por qué? Porque yo esta base de datos la voy a utilizar más adelante para leerla en Intellectus Statistics. Aquí ahora yo tengo eh, ¿verdad? Estos datos ya codificados y ya identificadas las variables. Voy a proceder a hacer dos estadísticas nada más con SPSS. En SPSS las estadísticas se trabajan desde el comando de Analyze y voy a pedir estadísticas descriptivas para las dos variables nominales, ¿verdad? En este caso, eh, institución de procedencia y sexo, y le voy a pedir quizás una gráfica de barra también que me le añada a las estadísticas descriptivas. Así que le añado esa y entonces procedo a hacer el análisis. Aquí tengo, ¿verdad? Que me dice que tengo de escuela pública 19 estudiantes y eso representa el 47.5%. Y de escuela privada hay 21 con un 52.5%. Que tengo 28 féminas, que eso representa el 70% ¿verdad? De la muestra, y 12 varones, el 30%. Y entonces aquí me da las dos gráficas, la gráfica, ¿verdad? De la institución de procedencia y de sexo. En ese caso, pues si yo intereso, por ejemplo, llevar esta información a, digamos, Word, pues tendría que o copiarla y pegarla o proceder de otra manera que les voy a indicar más adelante. Sí, entonces voy a hacer otro análisis, y es que voy a comparar. Una de las preguntas que vamos a contestar más adelante es que voy a comparar si existe diferencia estadística significativa entre los varones y las féminas en aptitud verbal. Digamos que yo me interesa, como parte de mi investigación, determinar si existen diferencias en la ejecución de las féminas y los varones en aptitud verbal. Pues utilizaría una prueba T para muestras independientes, que es la que aplica en este caso. Así que voy a incluir aquí la variable de agrupación, que sería sexo. Aquí tengo que indicar cómo fue definida, que fue definida con F mayúscula, M mayúscula. Así fue que yo la definí en mi base de datos. Y voy a incluir aquí la variable que yo voy a someter a prueba, que es la variable de aptitud verbal. Le voy a decir OK, y entonces me hace, ¿verdad? La estadística. Claro, aquí me dice, por ejemplo, que yo tendría que saber primero que tengo que someter a prueba la prueba de igualdad de varianza, de homogeneidad de varianza. En este caso, porque me da dos T. Me da T de menos 7.81 y de 8.42. Bueno, ¿qué pasa? Que esto tiene 38 grados de libertad para la primera T y 24.998 para la T, ¿verdad? Segunda, porque la primera T es asumiendo que las varianzas son iguales y la segunda T es asumiendo que no son iguales. Pues si yo no sé cómo interpretar eso, pues no sabría qué T usar, ¿verdad? En este caso, ahí uno tiene, este es el caso en que la persona que esté evaluando este resultado tiene que conocer de estadística, porque tenemos dos valores, ¿verdad? Diferentes aquí para interpretar. Bueno, lo que pasa es que en este caso, como la significatividad estadística de la prueba de Levin ¿verdad? No resulta significativa, quiere decir que asumo que las varianzas son iguales y por lo tanto tengo que usar la T de arriba, ¿verdad? Y con la T de arriba interpreto entonces la probabilidad, la significatividad estadística, que es mayor de 0.05, y digo que rechazo la hipótesis de que son iguales, de que son diferentes, y entonces pues estoy indicando que no hay diferencia en la ejecución de los estudiantes en términos de aptitud verbal y aptitud matemática, ¿verdad? Que no existe diferencia estadística significativa entre los dos grupos. O sea, yo soy el que tengo que hacer esta inferencia, interpretando los resultados tanto de la prueba para igualdad de varianzas como la prueba de significatividad estadística de la aptitud verbal.
Así que en ese caso, el investigador es el que tiene que aportar su conocimiento para tomar decisiones sobre ese, ¿verdad? Ese resultado. Vamos ahora a proceder y utilizar esta base de datos para eh, estadística, Intellectus Statistics, ¿verdad? Voy a cerrar aquí y voy a proceder a abrir el archivo. Voy a entrar a Intellectus Statistics. Intellectus Statistics, como les había dicho, es un programado en la web, ¿verdad? Así que voy a entrar a Intellectus. Es un programa basado en la web. Voy a entrar ahí. Voy a entrar a mi cuenta, ¿verdad? Aquí ustedes ven que tengo Intellectus Statistics cuantitativo, Intellectus Statistics cualitativo. También hace análisis cualitativo. Voy a trabajar hoy solamente la parte cuantitativa. Así que voy a entrar a Intellectus, ¿verdad? Para que vean. El programado es un programado de la web. No es una aplicación que usted instala en su computadora. Y voy ahora a subir, ¿verdad? Voy a crear un proyecto que es el proyecto que voy a estar trabajando hoy. Voy a leerlo de la base de datos SPSS, pero lo puedo leer de Excel, de SAS, de Stata y de Comma Separated Value formato. Lo puedo leer desde SPSS, ¿verdad? Lo voy a leer de SPSS. Voy a ir a buscarlo. Sería este, ¿verdad? Datos Intellectus. Y subo la base de datos, ¿verdad? Ahí tenemos la base de datos y entonces me va a empezar a hacer unas preguntas. eh, el programado va a empezar a hacer un análisis de los datos que tengo aquí y me va a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Eh, ok, aquí están los datos. Y aquí tenemos mi base de datos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, institución de procedencia la leyó como nominal, sexo como nominal y las demás variables como escala. Así que eso es lo que yo quería. Aquí ahora tengo mi base de datos en Intellectus. Intellectus hizo si usted tuviera, por ejemplo, usted baja, digamos, una base de datos, digamos, de Google Docs o de algún otro programado, eh, que usted lo que bajó fue, por ejemplo, la pregunta completa del cuestionario, pues Intellectus le va utilizando inteligencia artificial, le va a redactar nuevamente la, la variable para hacerla más corta. Porque si usted tiene una pregunta extensa y muchas preguntas que empiezan igual, pues puede causar confusión. Así que lo que va a hacer el programado es que le va a releer y a reestructurar su base de datos. Y eso es una ventaja que tiene este programa. Aquí tenemos las variables. Vimos que los niveles de medición son adecuados, son los que, ¿verdad? Se van a utilizar. Si usted tiene que hacer alguna recodificación, aquí tienen los comandos, ¿verdad? Si usted tiene que hacer un reverse coding, que por ejemplo, usted tiene unas variables que quiere invertir la codificación ¿verdad? Porque necesita hacerlo, pues lo puede hacer aquí, etcétera. O sea que usted tiene una serie de funcionalidades aquí en la izquierda. Ahora les voy a presentar, déjenme ver si yo tengo aquí las preguntas que quiero contestar. Les voy a enseñar ahora las preguntas que yo quiero contestar. Voy a utilizar ese archivo para contestar las siguientes preguntas. Estadística descriptiva de las variables. Quiere decir que yo voy a presentar ahora estadísticas descriptivas tanto de las variables nominales como de las variables cuantitativas, que son las 6 pruebas. Quiero presentar estadísticas. Primero voy a utilizar, ¿verdad? Todas las variables, las cualitativas, las cualitativas y las cuantitativas, institución de procedencia y sexo, las cuantitativas, que serían las 6 pruebas, y entonces las quiero también hacer por institución de procedencia y por sexo, para ir viendo
en el análisis, ¿verdad? Esas distinciones que hay en las mismas. Voy a determinar el coeficiente de correlación, hacer una regresión lineal entre aprovechamiento en matemáticas como variable dependiente y aptitud verbal como variable dependiente para ver cómo aporta la variable dependiente, independiente aptitud verbal a la variable, si es un buen predictor de la variable aptitud, aprovechamiento en matemáticas. Escribir la ecuación de regresión, interpretar los resultados. Luego vamos a establecer la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa por género para las variables aptitud verbal y aptitud matemática. Para esto vamos a hacer una prueba T para muestras independientes. La de aptitud verbal ya yo la hice en SPSS y vimos que no existe diferencia estadística significativa entre féminas y varones. Vamos a hacer ambas y vamos a ver cómo el programado Intellectual Statistics la lleva a cabo. Vamos a establecer las hipótesis, la conclusión, etc. Y luego vamos a ver si existe una diferencia entre la pre y la postprueba de aptitud verbal, porque la idea aquí en este proyecto que yo estaba trabajando era determinar si los estudiantes mejoraban su actitud verbal luego de haber pasado por unos talleres de un año en el Centro de Competencias Lingüísticas de la Facultad de Estudios Generales. Así que para eso se efectuaría una prueba T para muestras dependientes porque son los mismos sujetos medidos en dos momentos en el tiempo, en la pre y en la post. Establecer las hipótesis e indicar la conclusión, ¿verdad? Estos serían los datos, así que voy a comenzar entonces por la primera, que sería los análisis descriptivos. Todos los análisis en Intellectus se hacen en este comando de análisis, ¿verdad? Así que vamos aquí y aquí tenemos todas las posibilidades de análisis que podemos realizar. Entre ellos están, por ejemplo, análisis de los supuestos, análisis de los supuestos de todas las pruebas, ¿verdad?, que se pueden hacer. Se pueden hacer todos estos análisis de los supuestos, se pueden hacer descriptivas, ¿verdad? Correlaciones, pruebas Z, pruebas de proporciones, pruebas T, ANOVAs, MANOVAs, regresiones, no paramétricos, hace todas estas, ¿verdad? Todas estas pruebas no paramétricas. Path Modeling hace Path Analysis y en los avanzados hace modelos jerárquicos, análisis factorial exploratorio, análisis de clusters, o sea, la conglomerado, análisis de discriminación lineal, etc. O sea, hace una diversidad de pruebas estadísticas. Ajá. Ajá. Que si se pueden hacer análisis mixtos. Sí, 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 sí. sí, sí. Se pueden hacer modelos, análisis mixto de ANCOVA, de ANOVA, medidas repetidas de ANCOVA, medidas repetidas de ANOVA. Sí, sí, ok. Bien, vamos entonces a hacer análisis descriptivo de las variables institución de procedencia y sexo, ¿verdad? Le doy aquí para confirmar y le digo que calcule, ¿verdad? Y aquí tengo los resultados. Aquí me da las tablas. Fíjense que dice tabla 1. Me indica lo que ha hecho. Me interpreta esa tabla. Por ejemplo, me dice la frecuencia más frecuente observada es en la categoría de institución de procedencia, es escuela privada, donde hay un 52.5, y en la de, ¿verdad?, sexo fuera la fémina con 70%. O sea, me hace la interpretación, me hace la tabla estilo APA, aquí en esta manera. Así que ya tengo la tabla estilo APA versus en SPSS, que no me la dio en estilo APA, y entonces yo tendría que transformarla una vez la lleve a Word, ¿verdad? Voy ahora a pedirle que me haga las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas, que son 6.
las 6 variables de College Board y la postprueba. Le digo confirm y entonces le digo que calcule y me hace la segunda tabla, que sería las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas. Y fíjense que esta era la tabla 1, ahora esta es la tabla 2, estilo APA. Y me da aquí, ¿verdad?, la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Y si ustedes se fijan aquí, me hace una descripción de lo que observó en ese análisis. Lo próximo era hacer estadísticas descriptivas por institución de procedencia y por sexo, ¿verdad? Así que voy a incluir las variables cuantitativas y las voy a filtrar por institución de procedencia, déjenme, escuela pública y privada. Ver. Y aquí tengo, ¿verdad?, déjenme volver a hacerlo aquí. Descriptiva, las 6 variables. Y ahora voy a poner aquí que quiero hacerla por institución de procedencia. Aquí tengo, ¿verdad?, los de escuela pública y los de escuela privada. Aquí los tengo, ¿verdad?, con sus estadísticas, las 6 variables. Voy ahora a hacer ese análisis por sexo, ¿verdad? Voy a utilizar las mismas 6 variables cuantitativas y las voy a hacer por sexo. Así que ahora tengo el análisis por sexo. Y entonces, fíjense cómo va añadiendo las tablas, ¿verdad? Ya voy por la tabla 7. Voy ahora, la próxima pregunta era, perdón, déjenme, esto fue de una clase. A ver si está aquí. No. Parece que tengo varios documentos. Este es otro ejemplo. Parece que no cerré las tareas de mi curso de estadística. Aquí estamos, ¿verdad? Vamos a hacer el coeficiente de correlación de las 6 variables. O sea que voy a buscar la correlación, determinar la correlación de las 6 variables. En este caso, voy a hacer la correlación Pearson porque las variables ambas son cuantitativas. Aquí añado las variables. Piense que identifica inmediatamente las que son cuantitativas, me descarta las otras 2 que son nominales. Así que no cometería error si no supiera, ¿verdad?, que las otras variables son nominales, no cometería ese error porque simplemente me identifica para el coeficiente de correlación Pearson que ambas variables tienen que estar en escala de intervalo o escala de razón, en este caso, como las define SPSS, que es como escala. Así que ya tengo las variables y entonces le digo que calcule las correlaciones de esas 6 variables. Y entonces aquí me da los diagramas de dispersión de todas las posibles combinaciones de esas variables. Me da aquí, me interpreta los resultados de cada una de esas variables y me hace una tabla de las correlaciones y otra tabla donde me dice si son estadísticamente significativas o no son estadísticamente significativas con el valor P. Así que, ¿verdad?,
puedo luego, yo luego puedo irle eliminando algunas de estas estadísticas, ¿verdad? Si yo quisiera, porque yo puedo entonces después seleccionar lo que yo quiero de ese archivo que me está creando aquí en el mismo programado. Así que ya aquí tengo toda esta información con sus análisis. Más adelante lo vamos a ver de una manera distinta, ¿verdad? Porque aquí se está viendo ahora cortado por el poco espacio que tengo en la pantalla de mi computadora. Mientras más amplia es la computadora, más información se puede ver. En este caso, ¿verdad? En una laptop que es más pequeña la pantalla, pues eh, el campo de visión es un poco diferente y entonces tengo que estar... si yo no supiera lo que es el p-value, me voy aquí y me dice lo que es el p-value, me dice lo que es ¿verdad? El intervalo de confianza, me detengo aquí, me dice, ¿verdad? Que este es el intervalo de confianza, etcétera. O sea que me va identificando algunos de los elementos de esa información para que yo pueda hacer interpretaciones. Y aquí ya voy por la tabla 9. La próxima pregunta era que voy a hacer una regresión lineal entre aprovechamiento en matemáticas como variable dependiente y aptitud verbal como variable independiente. En este caso, voy a hacerla para ver si existe diferencia estadística significativa y la variable aptitud verbal es un buen predictor de aprovechamiento en matemática en este caso. Puedo usar más variables independientes, pero voy a usar solamente aptitud verbal como primera instancia. Así que tengo que asegurarme de que la variable independiente la identifique bien, que es aptitud verbal, y la variable dependiente la identifique bien, que es aprovechamiento en matemática. Así que voy a ir aquí a regresión, las regressions. Voy a seleccionar regresión lineal. La variable dependiente habíamos indicado que era aprovechamiento. La variable, déjeme ver, déjeme volver a cotejar aquí. La variable dependiente habíamos indicado que era aprovechamiento en matemática. Aquí tiene que estar bien claro, ¿verdad? De que está leyendo bien. Y la independiente, en este caso, era aptitud verbal. ¿Ok? Y le digo que me haga el cómputo de ese análisis estadístico. En el caso de la regresión lineal requiere unos supuestos. Unos supuestos, uno de los supuestos es el supuesto de normalidad. Y está programado contrario a SPSS, me hace análisis de los supuestos. ¿Verdad? Me indica que se utilizó el supuesto, lo hizo con una prueba de G cuadrado, me hizo un plot que se llama QQ-scatter plot y el supuesto de homocedasticidad, que es otro de los supuestos del modelo, que SPSS no lo hace a menos que usted se lo pida, porque SPSS simplemente le hace la regresión y no se la interpreta. Así que aquí me está diciendo que el supuesto de homocedasticidad se cumple, ¿verdad? Que aquí también me dice que el supuesto se cumple. Así que hay dos supuestos que se cumplen. El de multicolinearidad, como solamente tengo un predictor, pues no se hace porque es cuando uno tiene más de un predictor, ¿verdad? Así que no se calcula. Y el supuesto de los valores extremos, no, ¿verdad? También lo hace y nada, se cumple con todos ellos. Y entonces me presenta los resultados y me dice que el modelo de regresión lineal fue estadísticamente significativo, me escribe los resultados como APA los pide, ¿verdad? Vemos que el coeficiente de determinación es recuadrado, que indica la proporción de varianza de la variable independiente, que es explicada por la dependiente. En este caso,
es 63. Quiere decir que el 63% de la varianza en aprovechamiento en matemáticas es explicado por la variable aptitud verbal, lo cual indica que es un buen predictor. O sea, predice bastante bien el aprovechamiento en matemáticas, esa aptitud verbal. ¿Verdad? Me interpreta aquí, me da los coeficientes beta y toda la estadística pertinente al análisis particular que hizo, que está representado en la tabla que sigue, ¿verdad? Y entonces me dice cómo interpretarlo. Me dice, mira, lo que indica aquí es que en promedio una unidad de aumento en aptitud verbal aumentaría por 0,75 unidades el aprovechamiento en matemáticas. Aquí me da ¿verdad? El resultado en tabla de ese modelo estadístico de regresión. Me hace la interpretación, esta sería el intercepto de la ecuación de regresión y este sería el coeficiente de regresión de la ecuación. Y miren esa ecuación aquí, ¿verdad? Miren la ecuación de predicción. Aprovechamiento en matemáticas es igual a 1.123.41 más 0,75 aptitud verbal, que se podría utilizar para predecir, ¿verdad? Me está indicando que la variable aptitud verbal es estadísticamente significativa porque el valor de t para ese eh, coeficiente de regresión es 0,001, ¿verdad? Así que es estadísticamente significativo. Me da los resultados aquí, pero me los explica aquí. Así que esa es una ventaja que tiene este programado sobre SPSS y cualquier otro que lo único que hace es que le provee los resultados, pero no se los interpreta. Así que esa es una de las bondades que tiene este programado. Vamos a ver la próxima. Ya estamos, hicimos la regresión, donde, ¿verdad? Determinamos que la aptitud verbal es un buen predictor del aprovechamiento en matemática y que de hecho predice cerca de un 63% de la variabilidad de esa variable. Así que ya tengo la ecuación de regresión y la interpretación de resultados en ese documento. Vamos ahora a determinar si existe diferencia estadística significativa por género en las variables aptitud verbal y aptitud matemática para esa muestra. En este caso, vamos a realizar dos pruebas T a un alfa de 0,05, que es el que utiliza el programado para muestras independientes. Voy a usar la prueba T para muestras independientes, tanto para aptitud verbal como para aptitud matemática. Vamos entonces a proceder. En este caso, voy a ir a prueba T, ¿verdad? Aquí, déjenme cerrar aquí. Voy a ir a prueba T y aquí tengo One Sample T-Test, la prueba de una muestra, para muestras pareadas y para muestras independientes. En este caso voy a trabajar con muestras independientes. La variable dependiente primera que voy a entrar es aptitud verbal y la variable independiente sería sexo, ¿verdad? En este caso. Ya ese fue el ejemplo que yo hice en SPSS ahorita. Así que esa es ¿verdad? Tengo ahí ya las variables, aptitud verbal, sexo. Voy entonces al botón de calcular y tengo los resultados de la prueba de dos colas de muestras independientes para ambas variables. Contrario a la otra análisis que hicimos en SPSS, aquí este programado me hace las pruebas de los supuestos de los modelos, que uno de ellos es el supuesto de normalidad, el supuesto de homogeneidad de varianza, y entonces me dice si puedo utilizarlo, ¿verdad? O se puede utilizar. De no cumplirse uno de los supuestos, si no se hubiese cumplido uno de los supuestos, el mismo programa decide hacer la estadística no paramétrica, indica, no se cumplió el supuesto tal y por lo tanto se realizó la prueba no paramétrica, que es la que corresponde. En el caso de una persona que desconozca esto,
pues puede ser que no se satisface uno de los supuestos y entonces la persona utilizó la prueba paramétrica cuando no era la adecuada. Así que este programado toma decisiones por usted y le indica que no se puede utilizar la prueba paramétrica porque hubo violación a uno de los supuestos. En este caso, se satisfacen ambos de los supuestos y entonces, pues, ¿verdad? En este caso se satisfacen ambos y por lo tanto hace la prueba paramétrica, ¿verdad? O sea, aquí le indica que ¿verdad? Que se satisfacen los supuestos. Y entonces le da los resultados, le interpreta los resultados, le dice que la prueba indica que no existe diferencia estadística significativa para alfa 0.05, le da el valor de t, la 0.78 y 0.440, que fue el mismo que obtuvimos en el que yo hice con SPSS, ¿verdad? Y le dice que la hipótesis nula no puede ser rechazada. Y porque no hubo, ¿verdad? Estadísticamente no hubo diferencia entre ellos. Y aquí le da la tabla adecuada de esa interpretación, ¿verdad? Con la media, la desviación estándar para masculino y femenino, y le hace entonces la gráfica correspondiente comparando los promedios y las desviaciones estándar de los dos grupos. Y eso, por ejemplo, no lo hizo SPSS, ¿verdad? Vamos ahora al próximo, la próxima, que sería aptitud matemática. Ahora vamos a ver si existe diferencia estadística significativa en aptitud matemática entre féminas y varones. Pues volvemos a hacer la prueba para muestras independientes. La variable dependiente aquí sería aptitud matemática y la variable independiente en este caso sería sexo, ¿verdad? Y le digo que calcule. De nuevo, va a hacer los análisis de los supuestos. Me hace el análisis de los supuestos, a ver si se satisfacen los supuestos. El supuesto de normalidad se cumple. El supuesto de homogeneidad de varianza se cumple, ¿verdad? Aquí lo dice. Por lo tanto, procede a hacer la estadística recomendada, que es la prueba paramétrica. En el caso de que no se hubiesen satisfecho los supuestos, pues entonces automáticamente me indica que va a ser la prueba Mann-Whitney test y la interpretaría. No hace la prueba paramétrica porque no es adecuada, ¿verdad? No estaría dando resultados adecuados debido a que hubo violación de alguno de los supuestos. En ese caso, volvemos ¿verdad? a indicar que una persona que no domine mucho la estadística, si está en SPSS, procedería a hacer las interpretaciones de SPSS porque SPSS no toma decisiones sobre la estadística a utilizar o el modelo estadístico a utilizar. En este sentido, no hace la interpretación de los supuestos. Así que una vez ya el programa ha decidido que es la prueba estadística adecuada, indica los resultados, los interpreta, ¿ya? Aquí me está diciendo que sí, que aquí hubo diferencia estadística significativa y que la hipótesis nula va a ser rechazada. Quiere decir que hubo diferencia en cómo ejecutaron los varones versus la fémina. Y si vemos los promedios, ¿verdad? Vemos que los promedios, por ejemplo, en aptitud matemática, los varones obtuvieron un promedio de 569 y las féminas obtuvieron 497 en aptitud matemática. Y ahí sí se ve que hay diferencia estadística significativa porque el nivel probabilístico es menor de 0.05, ¿verdad? Que aquí lo dice, es 0.04. Así que sí, aquí se determina que hubo diferencia estadística significativa en la ejecución de los varones y las féminas. Y si ustedes se fijan, aquí le da la explicación de estas barras, ¿verdad? De la gráfica de barras. Le dice lo que quiere decir cada una de ellas. Así que aquí vemos la bondad que tiene este programado versus cualquier otro que conozcamos, ¿no? Podríamos hablar ¿verdad? de SAS, o podríamos hablar de R,
o de cualquier otro programado estadístico que usted utilice. Así que ya aquí hemos visto que llevamos ya varios problemas resueltos. Vamos a... Ajá. Bueno, por lo menos en las pruebas T se requiere el supuesto de homogeneidad de varianza, que ese es importante porque el supuesto de homogeneidad de varianza produce dos T y uno tiene que saber cuál T es la que uno va a escoger. Y el supuesto de normalidad, o sea, las pruebas paramétricas se sostienen dentro de los supuestos de una distribución normal. Ese es el primer supuesto que se tiene que satisfacer, el de normalidad. En este caso, ¿verdad? Por eso es el primero. Si no se sostiene el supuesto de normalidad, pues no se puede hacer la prueba porque las pruebas estadísticas paramétricas se sostienen bajo ese supuesto. De lo contrario, se iría a la no paramétrica, que es lo que le llaman en inglés distribution free. No dependen de que la distribución sea normal. Así que cada prueba paramétrica tiene su contraparte no paramétrica. Para cada prueba paramétrica hay una contraparte no paramétrica. Aquí las vemos. Por ejemplo, en este caso, Mann-Whitney U-Test sería el contraparte de prueba T para muestras independientes. Kruskal-Wallis, ¿verdad? También sería para otra de las pruebas. Quizás esta sería una prueba para, digamos, ANOVA. ¿Ok? Así que cada una de ellas tiene su contraparte. No, ¿verdad? No paramétrica. Estas serían las no paramétricas. Quiere decir que si en este caso no se hubiese satisfecho uno de los supuestos, pues hubiese utilizado Mann-Whitney. Decide utilizar Mann-Whitney y lo explica. Mira, no se utilizó la prueba T paramétrica, se tiene que utilizar esta y esa fue la que hizo. Entonces hace la interpretación. Así que aquí están todas las no paramétricas, pero lógicamente, como el mismo programa va a decidir, usted no tiene que hacer la no paramétrica. Usted la puede hacer si usted quiere, ¿verdad? Pues validar ese hallazgo que hizo, pero no es necesario porque el mismo programa determina qué prueba utilizar. Quizás debí haberle dicho que algo que se me escapó, ¿verdad? Y que se lo iba a decir anteriormente, es que aquí también tiene, si usted no sabe qué hacer cuando está haciendo sus análisis, aquí les da un árbol de decisión de qué usted debe hacer. Por ejemplo, si yo quiero explorar, digamos, diferencias entre grupos, ¿verdad? Y yo tengo más de una variable, digamos, más de una variable dependiente, le voy a decir que no, ¿verdad? Si tengo covariado, vamos a decirle que no. Si tengo más de una variable independiente, vamos a decirle que sí. Pues aquí lo lleva a través de qué análisis es el que usted va a usar. O sea que usted, sin saber qué análisis va a usar, si usted se va a ese árbol de decisión, le puede decir qué prueba va a usar, ¿verdad? Así que le dice, mira, vas a usar ANOVA. Si yo, por ejemplo, le digo, por ejemplo, que yo voy a predecir un outcome, el nivel de medición es escala, ¿verdad? La variable que quiero predecir es escala. Me dice que voy a usar una regresión lineal, ¿ves? O sea que aquí usted puede, una persona que no sabe, puede irse al árbol de decisión aquí y buscar qué análisis a la luz de la información que usted le va a proveer a este programa, le va a decir qué análisis usted va a usar. También, digamos que usted está escribiendo una disertación o tesis y usted quiere, por ejemplo, usted va a hacer una prueba T, ¿verdad? De muestras independientes. Pues aquí le da el plan de análisis de ese análisis que usted va a hacer, le dice cómo plantear la pregunta de investigación, y aquí usted lo que tiene que hacer es cambiarle el nombre de la variable, ¿verdad? Y el nombre, digamos, de la variable independiente, cuál sería el grupo 1, cuál sería el grupo 2, la hipótesis nula que usted tiene que plantear, la hipótesis alterna que usted tiene que alternativa que usted tiene que plantear, y el plan de análisis, fíjense que le dice
le describe el plan de análisis que usted lo puede incorporar en el capítulo 3 de metodología de su disertación o tesis. Le da las referencias además. Piense que le da las referencias. Aquí sí que usted puede pasar esto a su capítulo 3 y tener ahí ya el análisis descrito completamente con la pregunta de investigación y las hipótesis. Si fuese, por ejemplo, para muestras pareadas, pues aquí tenemos cómo establecer la pregunta de investigación, cómo establecer la hipótesis nula, cómo establecer la hipótesis alternativa y el plan de análisis recuerden que lo que está azul, usted va a poner el nombre, va a colocar el nombre de su variable en el estudio y las referencias que se mencionan aquí en ese escrito, ¿no? Para cualquiera de ellos, si usted va, por ejemplo, a medidas repetidas, pues le dice cuál va a ser la pregunta de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el plan de análisis descrito completamente con bibliografía incorporada. O sea, y las referencias aquí, ¿verdad? Estilo APA. Y él se actualiza, el programador se actualiza a la versión de APA de ese momento. Para cualquiera de estas estadísticas, ¿verdad? Un Mixed Model MANOVA, aquí le da de nuevo todo lo concerniente a ese modelo estadístico y las referencias. Y eso lo hace para todos, incluyendo los no paramétricos, ¿verdad? Aparece aquí. Así que usted ya no tendría que hacer nada. Sé que puede haber preguntas de los aspectos éticos con relación a esto. De eso vamos a hablar más adelante. De eso voy a hablar más adelante. De eso vamos a hablar más adelante. Yo no estoy aquí para vender el software. Comienzo por decir eso, ¿verdad? Yo no represento a esta corporación ni nada, ni mucho menos. Es interesante porque hay modelos estadísticos como Path Analysis que son bien complejos. Y entonces, estos modelos, pues a veces escribir sobre el modelo y escribir sobre la estadística e interpretarla es un poquito complejo. Así que aquí, para modelos complejos, como podría ser este, ¿verdad? De Data Analysis para Path Analysis, pues aquí usted tiene una alternativa de cómo usted va a representar el escrito sobre ese análisis. Vamos a ir aquí, por ejemplo, a uno de los que se usa mucho, es el Exploratory Factor Analysis, que es un análisis estadístico a veces un poquito difícil de interpretar. Pues aquí le da todo, o sea, le daría toda la información con referencia a ese análisis, a ese modelo y los autores más representativos aquí que explicarían ese modelo. Otro que es a veces bien difícil de hacer es la regresión binaria logística, que trabaja modelos de predicción con variables dependientes nominales, ¿verdad? No, variables dependientes nominales y son bien difíciles no solamente de interpretar, sino de escribir los resultados. Así que aquí le daría el escrito para presentar el modelo y las preguntas y las hipótesis y más adelante les voy a explicar cómo se interpretarían y cómo usted trabajaría la parte de ética en la investigación. Así que son unos aspectos que tiene este programado que no tienen otros. Y es que te ayudan a tomar decisiones sobre el análisis estadístico, te lleva, ¿verdad? Lleva al investigador al análisis particular que va a usar y cómo hacer el escrito en ese capítulo de metodología del procedimiento a seguir en el análisis y los autores más importantes en el mismo. Aparecen las referencias y son bastante actualizadas. Y además, si no, por ejemplo, este es de 2009, pero este es uno de los autores más importantes ¿verdad? De regresión binaria. Así que tiene mucha utilidad tanto este espacio aquí como este espacio aquí de determinar qué análisis es el más adecuado. Además, si usted, por ejemplo, está haciendo una investigación y usted quiere hacer una prueba T,
una prueba TD de muestra independiente, le indica aquí en este Power Analysis cuál sería el tamaño de la muestra dependiendo del tamaño del efecto que usted quiera seguir en ese análisis, ¿verdad? ¿Cuál sería el tamaño de la muestra dependiendo del tipo de tamaño del efecto que usted quiera, ¿verdad? Asumir en esa investigación. Así que para cada una por ejemplo, un ANOVA le indica cuál sería el tamaño de la muestra para, si son aquí dos grupos, ¿verdad? Para un tamaño del efecto grande, mediano o pequeño. ¿Verdad? Te dice el número de tamaño de la muestra para cada análisis que usted vaya a utilizar. O sea, le indica el tamaño del efecto y el tamaño de la muestra. Así que es bien útil porque además de eso, provee esa información que no provee muchos de los programados que nosotros conocemos. Voy a continuar con el próximo ejercicio, que era, ya habíamos hecho hasta ¿verdad? Aquí, la 5, vamos ahora a la 6, que básicamente lo que vamos a determinar aquí si existe diferencia estadística significativa entre la pre y la post de aptitud verbal. Una vez se dio ese taller de un año a los estudiantes, si esto ayudó a mejorar la aptitud verbal de estos estudiantes, porque se pretendía, y esto fue un proyecto en el que yo participé aquí en la universidad, se pretendía continuar con estos talleres y la universidad necesitaba evidencia estadística del impacto que tenían los talleres para poder asignar fondos para los mismos. Así que se utilizó ¿verdad? Esta información más ampliada, eran más estudiantes, yo solamente seleccioné 40 de la muestra y vamos entonces a hacer una prueba T para muestras pareadas. La variable 1 voy a entrar primero la postprueba para que el valor de T me dé positivo y voy a entrar como variable 2 la preprueba, que sería la aptitud verbal. Así que ya tengo la variable que voy a analizar y voy entonces a calcular, hacer el análisis. Aquí, ¿verdad? Hacer el supuesto de normalidad, me dice que se cumple el supuesto de normalidad, que es el único que se tiene que satisfacer aquí, porque no está el otro supuesto de homogeneidad de varianza, porque es el mismo grupo visto antes y después. Así que el supuesto de homogeneidad de varianza entre grupos no existe en este caso. Solamente uno se tiene que cumplir y ¿verdad? Se sostiene ese supuesto. Así que hace el análisis y me dice que sí que existe diferencia estadística significativa entre la pre y la post, porque la probabilidad fue la menor de 0.05. La hipótesis nula se rechazaría, que la hipótesis nula es que no existe diferencia entre los grupos, versus la hipótesis alternativa de que sí existe. Así que se rechaza la nula en favor de la alternativa de que sí existe diferencia. Y que la media fue significativamente diferente entre la pre y la post. De hecho, la media de la post fue 550, casi 555 y la media de la pre 490. Así que hubo una diferencia bastante grande entre ¿verdad? La pre y la post. Aquí me da entonces la gráfica de eso. ¿Cuál es otra ventaja que tiene esto? Bueno, pues la ventaja que tiene esto la van a ver ahora. Porque esto está aquí de una manera que yo no puedo, que yo no puedo manejar nada de este escrito, ¿verdad? De todo esto. Fíjense que aquí se fueron añadiendo tablas y figuras, ¿verdad? Figuras, tablas, resultados. Y ya yo voy por la tabla, en este caso, por la tabla, figura 14, tabla 13. Estilo APA. Voy a darle download a ese documento y se convierte el mismo en un documento en Word que yo puedo manejar. Lo bueno que tiene este programado es que aquí tenemos todas las estadísticas
en un documento Word. Voy a quitar esto y aquí empiezo a ver los resultados. Aquí yo empiezo a ver los resultados. Fíjense que aquí yo puedo interactuar con este documento. O sea, yo puedo escribir aquí, cambiar, ¿verdad? Cambiar, mejorar lo de las variables. Por ejemplo, institución de procedencia. Yo puedo poner, ¿verdad? Institución de procedencia o como fuese en español, en inglés. Usted puede utilizar la inteligencia artificial para traducir esto al español, que eso es otra ventaja que tiene. Puedo cambiar aquí, ¿verdad? Poner aquí aptitud verbal para que vean, ¿verdad? Yo puedo poner aquí aptitud verbal porque es un documento en Word, ¿verdad? Puedo cambiar, o sea, modificar la tabla porque es una tabla en Word. Así que yo puedo ir aquí ¿verdad? Al layout o al design y cambiar la tabla. Está todo en Word, así que yo puedo manejar eso. Aquí tengo toda la información, ¿verdad? De todo lo que hice en Word. Puedo traducirlo, como les dije, yo muchas veces lo he pasado a un programado de inteligencia artificial y se traduce y después entonces se edita. Así que esto es una ventaja que tiene este programado versus los otros, porque en los otros no se puede hacer nada de esto. Si yo no quisiera, por ejemplo, estas figuras, yo las puedo eliminar. Las podría eliminar. Y entonces se ajustan las otras figuras a lo que ya existe, ¿verdad? O sea, si yo elimino la figura, las figuras van quitando, ¿verdad? El número y se van adaptando al número que le correspondería en el escrito. Usted no tendría que hacer nada. Las voy a dejar por ahora, ¿verdad? Así que aquí tengo todo el escrito interpretado. Si yo no quisiera por ejemplo, esta tabla, yo la puedo eliminar y dejar la próxima. Entonces sería la tabla 8. Todos los análisis de regresión con sus correspondientes interpretaciones, resultados e interpretaciones, ¿verdad? Las tablas estilo APA de la información que se supone que se coloque en la misma, con las notas también, como APA lo pide. Los supuestos, todo aquí, de cada una de las estadísticas que se hicieron, que se trabajaron en el ejercicio. Y entonces miren aquí donde están las referencias, ¿verdad? Las referencias estilo APA en orden alfabético de todas las referencias que incluyó, porque si ustedes se fueron, no sé si se fijaron, pero aquí va incorporando referencias en las distintas partes que se trabajaron y aquí están las referencias en orden alfabético y miren una de las referencias. Esto se requiere, ¿verdad? Toda organización que publique artículos trabajados con Intellectus piden que se indique que se utilizó el programado en sus referencias. Por eso Intellectus lo incorpora. Ya todas las revistas en el mundo entero conocen del programado y lo aceptan como un recurso ¿verdad? Que se utilizó, lo tienen que decir, o sea, lo tienen que incorporar aquí, ¿verdad? Porque aparece incorporado. Y eso es sumamente importante para cumplir con el aspecto ético de que se utilizó el programado para los datos. Y entonces luego de ahí están los glosarios de cada una de las estadísticas que se presentan, aparecen el glosario, ¿verdad? Con las fórmulas, etcétera. Esto es para uso de usted, para que usted pueda saber qué fórmula se utilizó para calcular tal o cual estadística, lo que es ¿verdad? El tamaño del efecto, los grados de libertad, etcétera. Y aquí estaría el raw output, que sería todo lo que está arriba, aquí, ¿verdad? Hecho, esto usted lo podría eliminar, si usted quiere, ¿verdad? Yo lo puedo eliminar del documento, porque eso yo no lo voy a utilizar. Eso es lo mismo que está arriba. Así que lo puedo eliminar y
¿verdad? Podría eliminar todo esto también si quisiera, porque yo no lo voy a incorporar en mi estudio. Y entonces tendría los datos y la información correspondiente a los análisis para incorporarla en el capítulo de resultados. Les voy a enseñar ahora, por ejemplo, dos estudios. Déjenme ir aquí, buscar dos estudios. Ok, a ver si los tengo aquí. Déjenme ver aquí. Ok. Este fue un estudio que yo hice en química orgánica. En química orgánica, un estudio que yo hice con las doctoras Rosa Betancourt y Lorel Muñoz Hernández en Ciencias Naturales, que queríamos determinar si a base de unos objetivos terminales del curso, cuáles objetivos explicaban mejor el aprovechamiento en química orgánica de los estudiantes que tomaban el curso, ¿verdad? Así que en este caso yo utilicé, aquí se utilizó un modelo de regresión para ver y se utilizó, por ejemplo, el examen final del curso, categorizados los problemas por objetivos, esos objetivos terminales, que eran 9, se, perdón, se codificaron los ejercicios atendiendo varios ejercicios dentro del examen, atendían cada uno de los objetivos. Lo que se hizo fue que se hizo un análisis de regresión para ver cuáles de los objetivos era el mejor predictor, cuáles de los objetivos eran los mejores predictores del aprovechamiento académico del estudiante en el curso, de que aprobaran o no aprobaran el examen, ¿verdad? Y entonces se utilizaron, estos son los 9 objetivos, y entonces se hizo un análisis de regresión para, aquí están las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles de esos objetivos contribuyen al éxito del estudiante en el curso? Y, y entonces, pues, se hizo un análisis de regresión y se llevó a los resultados. Y aquí se utilizó Intellectus Statistics, ¿verdad? Se hizo un análisis de regresión. Todo esto que está aquí en el análisis de regresión fue traído directamente de Intellectus Statistics. Todos ¿verdad? Los análisis que se realizaron, eh, y el artículo se publicó sin ningún tipo de, o sea, no hubo ninguna recomendación. Tan pronto se sometió, lo publicaron. Tengo otro que fue, este fue durante la pandemia. Este fue un estudio que hicimos para ver cuál eran y se utilizó un modelo de regresión logística, porque se trató de visualizar cuáles eran los mejores predictores dentro de una serie de variables ¿verdad? Que se producen en los juegos de voleibol, distintos tipos de jugadas, cuáles eran el mejor predictor de que el equipo de Puerto Rico profesional de voleibol ganara o perdiera juegos, ¿verdad? Para, ¿verdad? Los árbitros, los coaches, los coaches de esos equipos pudieran ayudar en la mejor ejecución de su equipo. Así que con el doctor Antonio Meléndez y Gamaliel Santiago hicimos un estudio, y yo fui el encargado de hacer el análisis estadístico. Se utilizó un análisis estadístico de regresión logística, que es un modelo de regresión bastante complejo, porque aquí la variable dependiente es ganar o perder el juego. Por lo tanto, la variable dependiente es binaria, o sea, se gana o se pierde, no es, ¿verdad? Y es nominal, no es una variable cuantificable, es o ganas o pierdes. Así que se utilizó una serie de variables, como por ejemplo errores en el servicio, puntos en el servicio, puntos en el ataque, puntos de bloqueo, etcétera,
todas estas son variables independientes y se trabajó entonces con cuáles de ellas predicen mejor. Así que aquí se utilizó un análisis de regresión que, déjenme decirle, es de los análisis más complejos de poder uno entenderlo y explicarlo. Se escribió todo lo que salió en todo esto, fue lo que produjo Intellectual Statistics. Aquí están todas las tablas, ¿verdad? Los resultados, etcétera. Y miren aquí que aparece Intellectual Statistics como uno de las fuentes de referencia. Y una vez ellos ven que Intellectual Statistics está ahí, pues ellos no cuestionan el, ¿verdad? El aspecto ético, porque se supone que ellos aceptan ya el programado. Este programado se está usando hace muchos años. Yo lo uso hace más de 10 años. Es un programado que hay que pagar. Se paga 59, yo pago $59 al mes, ¿verdad? Llevo 10 años pagando esa cantidad al mes, pero yo lo uso mucho eh, en mi profesión. Yo hago análisis estadísticos para distintas entidades y, ¿verdad? Hago evaluación de programas federales, así que yo uso mucho el programado. Pero es interesante, les quiero compartir esto, que este programado, yo tuve conocimiento del mismo cuando fui miembro de un comité de disertación de un ex estudiante mío que se había ido a Estados Unidos a hacer su doctorado a, a la Universidad de Florida en Gainesville. Y él me pide a mí y a otra profesora de aquí del recinto que fuéramos parte de su comité de disertación y yo acepté ser parte de ese comité de disertación como su estadístico. Y un día nos reunimos, una vez él terminó y estaba ya trabajando en su disertación, nos reunimos en Plaza Las Américas para discutir lo que él iba a hacer. Él tenía como 8 hipótesis que quería someter a prueba. Nos reunimos en Plaza Las Américas. Yo le dije lo que tenía que hacer, cuáles estadísticas iba a hacer. Y él se fue. Estamos hablando como a las 3 de la tarde. Y él se va para su casa y me llama por la noche y me dice, profesor, le voy a enviar el capítulo de resultados. Y yo le dije, pero ¿cómo que me lo vas a enviar si hablamos esta mañana, o sea, a las 3 de la tarde y tú no puedes haber hecho esto? Sí, ya yo tengo el capítulo de resultados. Y yo dije, bueno, ¿qué será lo que me va a enviar? Y él me envió cerca de 75 páginas de resultados y yo quedé, ¿verdad?, en shock y lo llamo y le digo, pero ¿cómo tú pudiste hacer esto? Un trabajo que se supone que tarde un par de meses, ¿verdad?, en hacer todo esto. Y me dice, no, yo usé Intellectual Statistics, que es un programado que la Universidad de Florida pues le permite que los estudiantes usen. Y era gratis el uso de este programado, o sea, para ese estudiante. Y entonces yo le digo, pero es que yo nunca había escuchado de esto. Y el estudiante me dice, pues le voy a enviar mi número de cuenta para que usted entre y lo explore. Y les puedo decir que estuve toda la noche, no dormí en toda la noche, trabajando en el programa. Aproveché ese espacio para hacer algunos y inmediatamente esa noche creé una cuenta con Intellectus y desde ese día tengo Intellectus. Yo he dado este taller de Intellectus en ciencias médicas en 2 ocasiones y la Escuela de Salud Pública adoptó el programado y es el que usan ahora en la Escuela de Salud Pública y se lo dan también a los estudiantes. Así que hay opciones. Ahí ellos tienen unos especiales, ¿verdad?, para académicos. Así que usted explore y si le interesa, pues lo usa. Pero yo no vendo el programa, o sea, yo no recibo ningún beneficio. Simplemente lo único que hago es usarlo y dar este webinar para beneficio de los que les interese. Pero es un programado que les ayuda mucho, como les digo, a producir investigación de manera bastante rápida y publicable porque ellos entienden que el programado es bien robusto en términos de la naturaleza de los análisis y la interpretación que hace de los hallazgos. Así que en ese sentido entiendo que es un programado que es para explorarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que he presentado? Eh, que no quiero tomarles mucho tiempo. Mira, si vemos
Vamos a ver por aquí. Álvarez tiene el micrófono habilitado, así que usted mismo se puede quitar el mute y hacernos la pregunta. Ajá. Me están viendo porque ya yo, Sí, lo estamos viendo. Estamos viendo su computadora ahora mismo de la presentación. Cerró. pero yo no. A ver, José Álvarez nos puede hablar. Tiene su micrófono habilitado. Tú puedes activar el tuyo porque perdí contacto aquí. A ver. Ok, está bien. Si tú quieres, entonces, si tienen preguntas, yo con gusto se las explico. ¿Usted lo está escuchando? José, Ahora, ¿me escuchan? Ahora, sí, ahora. lo he escuchado, creo. Sí, Muy buenos días, doctor Julio, ¿cómo está usted? bien, gracias. La pregunta es la siguiente, ahí cuando tú vas a hacer el análisis estadístico en el Ajá. programa, este, después de que, después de uno mirar y todo, uno tiene que mirar para llegar a comenzar a hacer el análisis estadístico y uno tomar la decisión de que si es un t-test o una ANOVA o cualquier otro análisis, esa decisión la toma uno, ¿no es cierto? Sí, esa decisión. Esa decisión sí la debe tomar uno. Ellos le dan eh, unos breaks, pero según lo que uno quiere hacer con el trabajo, uno toma esa decisión y entonces ahí es donde uno cliquea y ellos empiezan Claro, a trabajar. recuérdate que estamos hablando del espacio donde tú vas al data analysis que yo enseñé, que era donde, pues, déjame ver si puedo volver aquí, aquí, en, eh, déjame volver a entrar porque aparentemente salí del programa. Eh, Estaríamos hablando de que cuando tú vas aquí, a este aspecto del Ajá. Decision Tree, ¿verdad? Tú vas aquí y a base de una serie de preguntas que te hace el programa, tú decides qué estadística usar. Digamos que a ti te indicó, ¿verdad? Que si tú vas a comparar grupos, diferencia entre grupos, tienes más de una variable dependiente, vamos a decirle que no. Si no tienes covariado, si tienes más de una variable independiente, le dices que sí. Y entonces te dice que usas un ANOVA, ¿verdad? Pues tú dices, bueno, voy a usar un ANOVA. Eso es lo que el programado te dice. Y tú vas aquí a tu Data Analysis Plans y buscas qué es lo que tú vas a escribir en ANOVA, qué es esto que está aquí, las variables, ¿verdad? Lo de las hipótesis, etcétera. Pero cuando está haciendo el análisis, si Intellectus Statistics determina que tus datos no cumplen con algunos de los supuestos, pues te va a decir que no se cumplieron los supuestos y que decidió hacer, por ejemplo, el Kruskal-Wallis, ¿verdad? Decidió hacer Kruskal-Wallis, porque lo va a hacer, te va a decir, mira, no se cumple el supuesto, por lo tanto, este modelo sería inválido para esos datos tuyos. Si tú no tuvieras Intellectus Statistics, tú haces el ANOVA y lo interpretas, pero puede ser que ese análisis no sea válido. Tú lo envías a una revista, tú lo envías a una revista y cuando tú vas a envías a esa revista, tienes que enviar tus datos porque las revistas piden que uno le envíe la base de datos. Alguien allí en esa revista va a hacer el análisis y va a determinar que no se satisfacen los supuestos tales y cuales y te dice, mire, usted hizo un análisis que no era el adecuado, así que no te aceptan el estudio, ¿te fijas? En este caso, como Intellectual Statistics va a hacer la interpretación de los supuestos y va a tomar la decisión de hacer el Kruskal-Wallis, que es el análisis sustitutivo, no paramétrico de el ANOVA, pues ya tú vas a la segura. Cuando tú envías eso y tú dices que tú utilizaste Intellectus, no van a poner, y tú le vas a enviar los datos porque siempre hay que enviarlos, pero ellos van a tener la confianza de que ese análisis no paramétrico fue el adecuado, porque ellos saben que Intellectus Statistics ese es el que va a ser. Ahí no falla, el intento no falla, uno tal vez puede Es fallar, correcto. uno tal Por vez eso puede fallar en el análisis porque si uno trabaja con SPSS, uno mismo tiene que hacer el análisis, mirar esto, mirar lo otro, y si tú no sabes interpretar ajá,
porque muchas veces lo tienes que pedir, no lo da, ¿entiendes? Y si lo da, a veces tú no lo... Hay gente que hay personas que no podrían interpretarlo porque desconocen de estadística que se tienen que satisfacer tales y cuales supuestos. Así que en este caso, Intellectus va a determinar el análisis adecuado y ese es el que va a hacer. No te va a hacer el otro. ¿Ves? No falla, no falla. No falla. Se hace el que es. Y te dice por qué. Lo explica. Te dicen, tales y cuales de los supuestos no se satisfacen, por lo tanto decidí hacer este. Este es el que aplica. Y se le Así que escribe y le hace toda la escritura y todo. O sea, todo. Lo único que tú tienes entonces es que cambiar tu Data Analysis Plan, porque si tú tenías el de ANOVA, ahora te tienes que ir a Kruskal-Wallis, ¿ves? Y hacer este. ¿Me sigue? sí, señor. El Data Analysis Plan sería diferente. Así que cambiaría en ese sentido. Esas serían, ¿verdad? Pues no puedes dejar el ANOVA en tu, digamos, capítulo de metodología, porque ya se tiene que hacer otro. Y tú puedes explicar que se utilizó porque no se satisfacen tales o cuales de los supuestos. Así que tú vas a la segura. Por eso es lo importante que hay que incluir en la referencia que se utilizó Intellectus. ¿Han bajado los precios del Intellectus? Realmente no te sabría decir, porque yo no, miren, se me olvidaba decirle que esta es la parte que yo le dije de consultar, ¿verdad? Que hay, si uno tiene duda. Ellos tienen precios que difieren, ¿verdad? Por temporada, por grupos de personas. Yo conozco compañeros que se unen 3 o 4 y pagan una mensualidad. El problema y tienen múltiples, porque tienes que tener múltiples cuentas, porque si por ejemplo ahora mismo yo te presto a ti, te doy a ti mis credenciales para que tú entres y tú entras, me desconecta el mío. No puede, una persona que tenga cuentas individuales, no puede haber 2 personas utilizando la cuenta. Así que a mí ¿verdad? Me desconecta y te conecta a ti. Y entonces hay unas cuentas grupales que sí, 3 personas pueden tener cada uno su cuenta y pagan un poquito menos. Tienen una diversidad de precios. Yo realmente no he estado al tanto de eso, pero yo llevo pagando $59 desde hace 10 años y no ha aumentado, se ha quedado igual hasta ahora, ¿verdad? Doctor Julio, esto es bueno para que las universidades lo cojan y lo escriban ellos, ¿no es cierto? Para los profesores, para que le hagan más fácil de pronto para hacer sus investigaciones y todo, ¿no? Sí, aquí yo no conozco otro profesor que lo haga, pero puede ser que de los talleres que yo he dado, pues uno que otro lo use. Pero les quiero decir que aquí en Recinto de Río Piedra hay una renuencia a que no se use por los estudiantes, que los estudiantes no lo usen. Y esto le estoy diciendo que la universidad en que estaba este estudiante, todos los estudiantes lo usan. Y en ciencias médicas, ellos lo tienen y dan talleres allí para los estudiantes. En la Escuela de Salud Pública se dan talleres y a los estudiantes lo usan continuamente. O sea que, ¿verdad? Yo no sé cuál es la renuencia aquí de no utilizarlo y no quiero, ¿verdad?, indagar en ellas, pero probablemente es también ese miedo que le tienen ahora mismo a la inteligencia artificial. Así que ¿verdad? Yo no entro en esa dinámica, yo simplemente lo uso y doy el webinar para que aquellos docentes y personas que lo quieran utilizar, pues tengan acceso al mismo, porque les facilita la interpretación de información y les acelera la productividad, digamos, en la investigación y en la publicación. Eso se llevó, la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso olvídese que me ponga uno a ir en contra de ella. Ok. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Sí. Ay, disculpe. Tenemos varias preguntas en el chat. Gracias, José. Jennifer Alejandra pregunta, ¿cuáles son los archivos que se pueden subir? Por ejemplo, los de Excel, .csv, R. Sí, déjame enseñarte. Sí, cuando tú vas a upload, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Cuando tú vas a upload data file, ¿verdad? Tienes de
comma separated value, que son, por ejemplo, los formatos que producen algunos como Google Forms, digamos, ¿verdad? Y otros que son de este tipo. Excel, SPSS, que fue de donde yo bajé aquel, SAS y Stata. De estos 5 diferentes archivos, yo el más que utilizo es Excel. Si yo, por ejemplo, quisiera volver a bajar ese archivo en Excel, pues mira, aquí yo tengo mis datos en Excel. Recuerden que yo bajé ahorita el archivo de SPSS, pues esto es de Excel. Esta sería la manera de bajarlo de Excel. Y si ustedes se fijan, va a hacer las interpretaciones, me va a hacer unas preguntas, ¿verdad? Si quiero hacer un update de los... Y entonces... aquí cuando yo voy, tengo los mismos datos, ¿ves? Aquí están los mismos datos que yo tenía anteriormente. Lo único que fíjense que aquí leyó este como escala, no lo leyó como nominal. Entonces yo le tengo que decir que es nominal, ¿verdad? Y decirle entonces que el nivel 1, este era escuela pública, y este que es escuela privada. Doctor, ¿qué pasó ahí que no lo leyó como... Porque me lo leyó, como era un número, me lo leyó como, y quiero, si lo quiero usar como la misma variable, pues le digo aquí, ¿verdad? Que la reemplace y entonces me la da nominal. Porque lo leyó como escala, porque ahí era, yo entré número. Pero no sé si recuerdan que en SPSS yo a esa variable le había dado un label y al darle el label allá me la interpretó como una variable nominal. En este caso, como lo está leyendo directamente de Excel, lo interpretó como una variable de escala porque leyó 1 y 2 y lo leyó como un número. Así que realmente es nominal. Y entonces me dice, ¿verdad? Yo tengo la opción aquí de hacerle el cambio y cambiar, ¿verdad? La variable. Así que en el sexo no hubo problema porque era M o F, así que lo entendió como una variable nominal. Pero entonces esos son los detalles que uno tiene que estar pendiente, porque si la dejo como variable escala, más adelante no puedo hacer prueba T porque no, ¿verdad? No está como nominal. Así que son unos detalles que una persona debe considerar cuando esté revisar el nivel de medición de sus variables. Doctor, y también nos pregunta que si puede trabajar bases de datos robustas, si hay un límite de peso del archivo. No, es ilimitado aquí. Sí, cuando son, por ejemplo, porque hay una opción que es como gratuita, que ahí te limita no solamente el número de datos, sino también las estadísticas. Solamente permite estadísticas descriptivas, pero aquí no, aquí las bases de datos pueden ser gigantescas. Yo he trabajado bases de datos aquí de miles de datos. De hecho, yo trabajé aquí un estudio que hice para el Senado académico sobre la nueva fórmula de admisión al recinto, ¿verdad? Si se iba a cambiar el IGS, hice un estudio de cohortes de más de 50,000 datos, cerca de 10 años más o menos de bases de datos del recinto y funcionaron muy bien. Así que no tiene límite. Dice, ¿qué pasa si se requiere ajustar una tarea sobre la marcha? Me explico. En un determinado caso que se está realizando un modelo de regresión múltiple y el modelo requiere ajuste de las variables que más se ajustan al modelo, ¿se pueden ajustar o habría que iniciar un nuevo análisis desde cero? Bueno, depende si tú tienes la base de datos completa, tú puedes hacer el análisis o sea, en la misma base de datos, en el mismo espacio de análisis. Si es, por ejemplo, seleccionar variables, las que mejor predicen, pues sí lo puedes hacer aquí. O sea, no tienes que comenzar el análisis, lo puedes hacer ahí. Y de hecho, te lo digo porque yo claro, no lo voy a presentar ahora, pero el análisis que yo hice para el Senado académico yo primero hice un análisis de toda la institución, de las variables que mejor predecían el IGS, y luego hice ahí mismo los análisis por facultad, para ver los modelos predictivos de cada facultad, cuáles eran los mejores predictores de cada facultad en términos del IGS, y ¿verdad? Se vio que había en algunos eran unos
en otros eran otros, ¿verdad? Porque la universidad quizás quería tener una visión más abarcadora de cuando fueran a admitir estudiantes, cuáles eran los indicadores que iban a utilizar la, posibles diferentes IGS para cada facultad, qué variables explicaban mejor ese modelo. Y se hizo todo ¿verdad? En una sola vez. Así que sí te permite hacer lo que tú estás indicando. Doctor, y también nos preguntan si se puede profundizar en análisis de correlación más específico. En análisis de correlación, yo pienso que cuando tú vas a correlación, ¿verdad? Lo único que bueno, te hace correlaciones punto-biseriales, te hace correlación parcial, correlación Kendall, Spearman. Básicamente lo que te da es ¿verdad? Los resultados. Recuérdate que te da, para los que se producen gráficas, te da el diagrama de dispersión y entonces te hace alguno que otro, ¿verdad? Estadística importante, pero eso es básicamente lo que te da. Y eso yo creo que lo hacen muchos de los otros programados, ¿verdad? Básicamente el valor de la correlación y si en el caso de la Pearson, pues los diagramas de dispersión, porque las variables ordinales no se usan y otras, ¿verdad? Variables que no son de escala como intervalos razón, pues no se usan gráficas. Lo esencial, sí. Super, tenemos dos preguntas de Doris Quiñones. Ujú. Ella pregunta primero si siempre convierte a Word o va a ser una instrucción específica del programa. ¿Sí que? Si convierte, me imagino que será la parte de los párrafos, si lo convierte a Word, o sea, como que lo exporta el programa a Word. Sí, recuérdate que aquí donde dice Download Document, no sé si lo ven, que lo estoy señalando aquí. A la derecha, abajo, que dice Download Document, en la parte derecha abajo, ahí es que usted baja el documento en Word, ¿verdad? O sea, cuando usted, por ejemplo, yo me salí del archivo, ¿verdad? Pero si yo voy aquí a los proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Voy a subir de nuevo este archivo y yo hago cualquier estadística, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hacer los análisis, tan pronto yo empiezo a hacer los análisis, aparece aquí el download. Así que si yo uso, por ejemplo, vamos a hablar de las correlaciones Pearson, de esas variables, ¿verdad? En este caso, de estas variables, tan pronto yo activo el comando de análisis, se activa el que termina de hacerlo, se activa este botón de análisis que me va a bajar esto que está aquí, ¿verdad? O sea, y de hecho, para la persona que preguntó, pues simplemente lo que hace es que ¿verdad? Te dice lo que hizo el análisis de correlación, te hizo los supuestos y te presenta entonces pues, ¿verdad? Las gráficas de dispersión de esas variables en figuras y entonces los resultados acá. Y entonces yo le doy aquí download y baja el documento en Word, ¿verdad? Aquí está el documento en Word de eso que hizo, ¿ok? De eso que hizo. Y si yo no quisiera esta figura, pues yo las elimino, ¿verdad? Muchas veces no se presentan las figuras. Eh, Sería como información adicional que no aporta mucho. Lo que importa es a partir de aquí, ¿verdad? Toda esta información y probablemente esta matriz y la tabla de combinaciones de las distintas correlaciones que se producen ahí con su correlación, ¿verdad? Con su coeficiente de correlación y el análisis estadístico de si es significativo o no. Aquí en este caso, este no fue significativo, este tampoco, ¿verdad? Este es este mismo porque es la misma combinación, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este que está aquí es este mismo porque es la misma combinación. Así que básicamente, y entonces las referencias y el glosario de información de ese análisis, básicamente. ¿Ok? Así que
el documento en Word es muy útil porque le permite a uno pues adaptarlo a las necesidades de la investigación que uno esté haciendo y a la pertinencia de la información que uno quiere incluir ahí y qué cosas uno quiere incluir y qué no. Porque podría haber redundancia de información con esto. Esto muchas veces no hay que ponerlo, ¿verdad? Este, así que sí, es útil en ese sentido. Y la segunda pregunta que ya es un poco más sobre el pago del programa, que si es mensual o anual. Bueno, yo conozco personas que lo hacen mensual, que lo pagan mensual y lo cancelan al final del mes porque lo necesitan para un mes. Yo he tenido estudiantes que aunque yo les digo que no lo adquieran, ¿verdad? Porque es una inversión innecesaria, a muchos de ellos les interesa y lo cogen un mes, 2 meses y después no, ¿verdad? No lo usan más. Así que sí, hay posibilidades de que no sea continuo, porque uno puede cancelar la membresía. En el caso mío, pues ellos me descuentan mensualmente y yo lógicamente ¿verdad? Lo pongo como un gasto de la profesión en la planilla, ya que estamos hablando un poco, ¿verdad? Que estamos cerca del día 15. Así que esos $59 yo lo pongo como un gasto de la profesión todos los años. Eh, Nada, yo vuelvo y les digo, ¿verdad? Yo no tengo ninguna conexión con esta institución, ninguna asociación que no sea dar este taller. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? No estoy viendo más preguntas en el chat, pero si alguien quiere levantar su mano, pueden hacerlo. Igual José Álvarez, si tiene alguna otra pregunta, puede levantar su mano nuevamente. No, gracias para agradecerle esa Si no presentación del doctor Julio. ¿hay alguna otra? Creo que José nos está hablando, No, pues. pero está bajito el volumen. Ajá. No, solamente era para agradecer a la exposición del doctor Julio. Todo está bien. ¿Me escucharon? Creo que está dándonos le está dando las gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ha sido para mí un placer estar aquí en este webinar y espero que algunas personas ¿verdad? Que se interesen. Mi correo electrónico para consulta es julio.rodriguez19 @upr.edu porque no puedo escribirlo porque como que perdí la aplicación desde mi computadora, julio.rodriguez19 @upr.edu. Por si. Ajá. Pregunta, ¿puede realizar confiabilidad para un grupo piloto? Sí, 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 puede hacer. Déjame, Él dice, por ejemplo, 7 personas, que no sea alfa de con la que hace es Alfa de Cronbach, es la que realiza, sí, sí. Y Alfa de Cronbach con 7 personas es muy poco, sí, sería muy poco, ¿cómo no? Pues nada, No, gracias a ustedes. dice, el doctor Julio dice que no sea el alfa de Cronbach. No, déjame cotejar, voy a entrar un momentito, pero entiendo que solamente déjame entrar aquí un momentito, porque me había salido de la aplicación. Déjame entrar aquí. Entiendo que en Intellectual Statistics eso está aquí, en análisis. Lo que pasa es que tengo que tener un proyecto. Déjame ver si veo este. Déjame ver si veo este. Eh, ok, ok, no puedo hacer, ese no puede ser. Eh, ok, déjame ver este. Pero qué raro. Bueno, déjame ver aquí. Sí, en análisis entiendo que alfa de Cronbach está en descriptives, lo ves aquí, alfa de Cronbach, pero en este caso me dice que los datos que tengo no se pueden utilizar para hacer el alfa de Cronbach. Así que, porque no tengo variables, ¿verdad? De ese tipo aquí, en esta base de datos, pero sí, en alfa de Cronbach la puede hacer solamente, es la que se puede hacer aquí, es la única que permite.
No tengo ahora mismo una base de datos que yo recuerde que se pueda utilizar para yo hacerlo, pero eh, ¿verdad? En otra ocasión quizás la pueda trabajar. Pero nada, cualquier duda que tengas, recuerda que les di mi correo, me la pueden hacer a través del correo y yo los ayudo en confianza. Pueden acercarse.